Mi equipo está conformado por Tamara Osejo Ceciliano y Mollado Ramírez Ixel Melanie, y nosotras les vamos a hablar del método de evaluación del Producto Interno Bruto. Primero tendríamos que saber el significado de Producto Interno Bruto. Es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en el interior de un país durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, el BIP es un indicador que cuantifica el volumen de actividad económica de un país que se produce a lo largo de un año. El crecimiento del Producto Interno Bruto refleja, en definitiva, la evolución económica de un país. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos medir el BIP? Como podemos imaginar, sumar el valor de millones de productos a lo largo de un año es una tarea complicada y llegar al resultado exacto es difícil. Por eso hay 3 métodos para calcular el BIP. El primero es método gasto, que es consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. El siguiente es BIP método ingreso, que son salarios más alquileres más intereses más dividendos. Y por último es el BIP método producción, que es el valor añadido de todas las empresas. Estos 3 métodos nos llevan al mismo resultado. Ahora les hablaré un poco sobre el método del gasto. El PIB por el método de gasto es igual a la suma de los gastos de bienes y servicios realizados por familias, empresas, sector público y extranjeros. El primer método para calcular el PIB es dividir la producción en 4 categorías en función de quién compra los productos. Uno de ellos sería el consumo, que es el gasto de bienes y servicios realizado por familias. Es el elemento más importante del PIB, ya que es cuando las familias compran alimentos, ropa, gasolina, etc. Otro de ellos sería inversión. Si el consumo es el gasto de las familias, la inversión es el gasto de las empresas. Dentro de la inversión también podemos diferenciar equipos. Es el gasto en almacenes, edificios industriales, maquinaria, etc. El otro sería viviendas residenciales, es decir, las casas donde habitualmente vivimos, estén ocupadas o no, se cuentan también como inversión, aunque no sea un gasto propio de las empresas, sino de las familias. Otro punto del PIB por el método de gasto sería el gasto público, que incluye el gasto de compra de bienes por parte del Estado, los pagos al personal, así como todos los gastos en inversión que realice, es decir, son gastos en los que el Estado recibe un bien o un servicio a cambio. Sin embargo, no se tienen en cuenta las transferencias del Estado, como el pago de pensiones o el subsidio de desempleo, ya que esto es una redistribución de la renta y no un pago por la producción de un bien o servicio. Cuando el Estado paga la pensión, no recibe nada a cambio, por tanto no lo contabilizamos porque no hay producción. Este sería el cuarto y último punto del PIB por el método de gasto, exportaciones e importaciones. No hay que olvidar que las economías de diferentes países están relacionadas entre sí. Los extranjeros compran en nuestro país y nosotros en el suyo. Las importaciones, por tanto, son los gastos en el exterior y las exportaciones son el gasto que hacen a los extranjeros en nuestro país. Ahora les hablaré sobre el método de los ingresos o de las rentas. El PIB por el método de renta es la suma de todos los ingresos o rentas que reciben los agentes económicos. Otra manera de conocer el PIB es sumando el total de los ingresos o rentas de todos los agentes económicos. Pues bien, cuando la producción es vendida, eso supone ingresos para las empresas por ese importe. Por lo tanto, para calcular el PIB por el método de renta, debemos sumar todas las rentas que reciben los individuos por prestar los factores de producción a las empresas. Estos los podemos dividir en 4. El primero sería salarios. Son las rentas que reciben las familias por prestar su trabajo. El segundo sería alquileres. Son rentas recibidas por el alquiler de terrenos y otras propiedades de las familias. El tercero sería intereses. Otra manera que tienen las familias de obtener rentas es prestando su dinero a otras empresas a cambio si reciben intereses. El cuarto sería beneficios. Una vez que la empresa ha pagado todos sus factores de producción,
el resto serán sus beneficios. Cuando se reparte entre los socios se llamará dividendos. El siguiente es el BIP por el método producción. Es la suma del valor añadido de todas las empresas y tiene diferentes fases. La primera sería calcular el valor de todas las ventas de un país restando el valor de las materias primas y bienes intermediarios usado para la producción. Es decir, es necesario obtener el valor total de las ventas y restarle los consumos intermedios. También hay que tener en cuenta que el valor añadido bruto se calcula para cada uno de los sectores de un país y al final se suman todos para obtener el total. Así que toca sumar los valores añadidos brutos del sector primario, el secundario y el terciario, y una vez sumados, añadir la diferencia entre impuestos y subvenciones.